circulación cerebral. Ahora, no hemos visto nosotros el corazón todavía. Entonces yo le voy a dar una pequeña introducción de cómo llega la sangre arriba. ¿De dónde sale? Bueno, por supuesto, el ventrículo izquierdo, que es la bomba, tira la sangre por la aorta ascendente, el callado y el descendente. A la altura del callado salen tres arterias importantes. El tronco arterioso, que es siempre derecho, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Lo vimos en cabeza y cuello, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces, de esas arterias, arteria carótida communis o arteria carótida primitiva, la van a encontrar en otra terminología, esta arteria va a formar nada más ni nada menos que esta estructura, que es esto que está aquí, de un lado o del otro, va a formar el paquete del básculo nervioso del cuello. Lo vimos en cabeza y cuello. ¿Con quién? Con la vena yugular interna y el neumogástrico o vago o par craneal número 10. Ahora, en este esquema va a haber una división de esta arteria carótida primitiva o communis en dos arterias. Se dividen en un triángulo que se llama un triángulo carotídeo, que ahí justamente se dividía en arteria carótida interna y carótida externa. La carótida externa la conocemos bien porque vimos todo cabeza y cuello. La carótida interna llega a la base del cráneo y por el foramen carotídeo hace una curva y va adentro. Entonces, dos preguntas mías. Primero, sabemos que la carótida primitiva, la carótida interna no da colaterales, excepto una que lo está. ¿Se acuerdan? En cambio, la otra da múltiples colaterales. Mi primera pregunta, ¿por qué eso? ¿Por qué les parece que va a ser así? ¿Por qué la naturaleza a una arteria la divide en un montón y la otra no la divide? Da una pequeña rama. ¿Qué les parece? Empieza a todo el cerebro. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene esa distribución así? ¿Qué les parece? Es por una cuestión de flujo. Pero si yo tengo un caño grueso y llega a la punta y se divide en tres grandes caños, la circulación se divide en tres. En cambio, si es un caño grueso y tengo una pequeña arteria chiquita, todo lo grueso sigue. ¿Y a dónde va a seguir? Al cerebro. Lo que necesitamos, cerebro, o sea, al encéfalo, que va a ir al cerebro y al tubo encefálico. ¿De acuerdo? Por eso, la arteria carótida interna no tiene colaterales, para que siga todo el flujo directamente al cerebro. Pero eso tiene un problema, es que llega con toda la presión adentro del cerebro. Entonces, ¿cómo hace la naturaleza para frenar un poco la presión que le está mandando los 120 milímetros de mercurio? Hace el famoso sifón carotídeo. Entonces, es como la carga de los autos. ¿Cómo hacen cuando quieren que en un autódromo frenar para que no lleguen a la curva y se maten? Hacen una S adelante para frenar la velocidad. Bueno, es esto lo mismo. El sifón carotídeo frena la velocidad con la cual entra la sangre al cerebro. Si no, estaríamos permanentemente con pum, 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 sintiendo el empuje del ventrículo izquierdo de nuestro cerebro. Seguramente tendríamos acúfenos, ruidos, y seguramente no se mantendría estable la circulación. Tendríamos un poco más, un poco menos, lo cual traería problemas. Por eso es el famoso tema del sifón carotídeo. Detrás tenemos una segunda arteria gruesa importante acá, en el dibujo, que va por adentro de los forámenes transversos de las vértebras transversas, cervicales. Conclusión. ¿Cómo se llama esta arteria entonces? Vértebra. Ven que es rama ya de la subclavia. Muy bien. Entonces entra y cuando llega a la última vértebra con el foramen magno, ¿qué hace esta vértebra? Hace lo mismo. La arteria vertebral se va a meter adentro del cráneo. Pero pasa lo mismo que pasa con la arteria carótida interna. Hay que frenarle la velocidad. ¿Qué es lo que hace? Hace justamente el sifón vertebral. De esta forma tenemos una circulación pareja adelante y atrás. Bien. Entonces,
La arteria, básicamente, acá tenemos el paquete vasculonervioso del cuello, acá tengo las carótidas comunes, la yugular interna y hacia atrás que tengo el décimo par. Y dentro de las vértebras tenemos la arteria vertebral junto con las venas vertebrales que están viniendo justamente de la supra. Entonces ya tengo las dos entradas, los dos estructuras circulatorias que van a entrar a la base del cráneo. ¿Y dónde se van a juntar? Si uno lo mira, esto es el tronco encefálico, ¿ven? Esta es la parte de la médula. Estos son el encéfalo. Y miren, en la base, en el diencéfalo, en la base del cráneo, aparecen todas estas arterias. ¿Están viendo? O sea, están rodeando el tronco encefálico arriba. Eso es el polígono de Willis, que es esta estructura que está aquí, o también llamado círculos cerebrales. Esa es la tecnología. Entonces, ubiquémonos. Ahora sí vamos, ya estamos adentro. ¿Qué estamos viendo? Las dos carótidas internas y las dos vertebrales. Entraron. Estas entran por el foramen carotidio y estas entran por el foramen magno. Muy bien, las dos vertebrales se van a unir a nivel de la protuberancia y van a formar una sola arteria que se llama arteria basilar. Está en la base, en la parte anterior del tronco encefálico. En cambio, las dos arterias carótidas internas básicamente dan una cerebral anterior y una cerebral media. No es casual que el dibujo está marcando la cerebral media como la más grande. ¿Okay? Entonces estoy hablando de la circulación. Todavía no he hablado bien del polígono. Estoy para ubicarnos dónde estamos armando. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la carótida interna y las arterias vertebrales. Ahí lo tienen más especificado porque ya empieza a formarse como un circuito aquí. Ese es el polígono de Willis. ¿Cómo es que se forma el polígono de Willis? Entonces, conclusión. Acá tengo la arteria basilar. La arteria basilar se divide en dos ramas, que son las arterias cerebrales posteriores. Porque si ustedes miran, estamos en la región más hacia atrás, este es el tronco encefálico, el cerebelo, el lóbulo frontal. Entonces, atrás tengo las dos arterias cerebrales posteriores. Aquí adelante, que es la arteria carótida interna, da unas dos cerebrales anteriores, que a su vez se conectan ahí, ven que están unidas. Si se van a unir, se llama comunicante anterior. Entonces tengo las dos arterias cerebrales anteriores con la comunicante anterior. Tengo atrás las dos cerebrales posteriores. ¿Qué me está faltando? Comunicar el grupo anterior con el posterior. Estas dos de aquí son las comunicantes posteriores. Y eso va a conformar un círculo que en la gran mayoría de los seres humanos, casi el 80%, es el polígono de Willis. Entonces, ¿cuántas paredes tiene el polígono de Willis? Comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior y cerebral posterior. Entonces, miren, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El famoso polígono de Willis, lo clásico, son 7 estructuras vasculares que lo conforman. Clásica pregunta de examen de anatomía. ¿Cuántas paredes tiene el polígono de Willis? 3, 4, 5, 8. Lo habitual, lo normal, lo que es mayoría, 7. Hay algunas variaciones, pero estamos hablando de lo que es la anatomía normal. Son 7. Entonces, siempre, ojo, hay veces que uno pone en un parcial, ya le voy abriendo el ojo, ¿la arteria basilar forma parte del polígono de Willis? No, porque son las dos ramas finales de la arteria basilar, las dos cerebrales posteriores. La carótida interna es rama del polígono de Willis, no.
Da la comunicante y da la comunicante, la cerebral anterior y la comunicante posterior. ¿Se entiende, no? Ojo con eso. Bueno, las dos arterias vertebrales se unen en el tronco basilar que está apoyado sobre el tronco encefálico, especialmente a nivel de la protuberancia. Por eso es que aparecen todas estas pequeñas arterias ahí que van a irrigar la protuberancia del bulbo, acá anterior. Lo van a ver en el preparado bajo que hay. Da dos arterias importantes. Esto es interesante, es el cerebelo, la cerebral anterior o inferior y la cerebelosa, disculpen, superior. Es decir, da dos arterias que van hacia el cerebelo arriba, dos arterias que van hacia el cerebelo abajo, e irriga el tronco encefálico, irriga el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, su parte anterior. ¿De acuerdo? Es decir, si yo pregunto en un examen, ¿quién irriga el tronco encefálico? La arteria basilar. ¿De dónde viene la arteria basilar? De la vertebral, que acá no tiene nada que ver la carótida. ¿Quién irriga el cerebelo? Es la basilar, porque da la cerebelosa superior y la cerebelosa inferior. O sea, tronco encefálico. O sea, arteria basilar. Bien. En cambio, adelante, yo tengo la arteria carótida interna, que es la que hablaba que da la cerebral anterior. Y da hacia afuera la cerebral media. No es casual que la cerebral media se marque muy grueso, porque irriga una parte muy importante del cerebro. Ahí tienen de vuelta en esquema el polígono de Winning con las dos arterias para que lo vuelvan a repasar. Ahí lo tienen, ¿ven? Entonces, conclusión, la arteria basilar no forma parte del polígono y las dos carótidas internas no forman parte del polígono, son las ramas que van. Bueno, círculo arterioso cerebri es la terminología anatómica del polígono de Winning. Y ahí lo tienen, dos cerebrales posteriores, las comunicantes, las dos anteriores, las comunicantes por la cerebral. Ahora, ¿tiene importancia esto? Esto fue lo que hablaba esta mañana con los alumnos. En este lugar es asiento de aneurismas. ¿Qué es lo que es el aneurisma? Quiere decir que la arteria se dilata, hace como una especie de sáculo, de bolsa, que lógicamente al dilatarse la pared es más fina y se puede romper. Y eso es la ruptura del aneurisma. ¿Se imagina? Estamos en la base del cráneo, sangra algo ahí, tenemos un problema tremendo. Son esos casos de muerte súbita, que se ve gente joven, que ya se murió, iba caminando o haciendo gimnasia, cayó muerto. Bueno, generalmente por un aneurisma que se rompe y generalmente produce inmediatamente la muerte de la persona, porque estamos en la base del cráneo, no hay forma de salvar a una persona. Bien, fíjense que casi el 90-95% de los aneurismas están en el grupo anterior y la arteria basilar solamente el 4%. O sea que es mucho más frecuente los aneurismas en la comunicante anterior o en la célula. Esto es para que sepan un poquito de aplicación del cuerpo. ¿Y esta ramita de la vertebral en diámetro anterior? No, ¿Esta de aquí? Estas son las ramas vertebrales, ¿ven? Las vertebrales que vienen aquí. Estas son ramas que dan hacia la médula. Acuérdense que la médula espinal está irrigada. Entonces da ramas en esta parte alta al comienzo, ¿no? Donde comienza la médula. En la médula se irriga, tiene generalmente una irrigación de una arteria a nivel posterior y dos anteriores, que son ramas de las vertebrales. O en este caso, todo en la vertebral, o en este caso, están marcando una cosa superior. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos un perfil, yo tengo esta arteria acá adelante, que es la carótida interna, y acá esta arteria que está viniendo por acá atrás, que me está irrigando la parte posterior, es decir, la arteria vertebral. ¿Qué territorio irriga cada uno? Esto es más fácil, no se lo compliquen. La arteria cerebral anterior, la que va para adelante, ¿a dónde va a ir? Al lóbulo que está adelante. Básicamente va a ir al lóbulo frontal. La arteria
¿ven? Al lóbulo frontal, perdón, al lóbulo frontal. La arteria cerebral media toma parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal y parte del lóbulo temporal. Pero aparte de eso, irriga en profundidad a la cápsula interna, donde está el núcleo de la base. Entonces, si se rompe o si se tapa la arteria cerebral media, tenemos el problema de que nos toma la cápsula interna. Cápsula interna, ¿qué quiere decir? Todas las vías que bajan o suben, motor y sistema pasan por la cápsula interna. Entonces los pacientes tienen lo que se llama hemiplegia. La mitad del cuerpo no la pueden mover. O la mitad de la cara no la pueden mover. Parálisis facial. Por eso es tan importante la arteria cerebral media. Y la cerebral posterior va hacia las partes más posteriores, es decir, hacia el lóbulo occipital. ¿Por qué es importante esto así, conocerlo a grosso modo? Porque si se tapa una arteria, supongamos, se tapa la arteria cerebral posterior, parte de la visión queda bloqueada, porque está en el núcleo de la visión. Si se tapa la arteria cerebral anterior, voy a tener parte del lóbulo frontal bloqueado, especialmente la parte anterior, la parte de la memoria, la parte cognitiva, la parte de la interpretación de las cosas. Si se tapa la arteria cerebral media, voy a tener la hemiplegia, falta de movimiento del brazo o de la cara. ¿Y por qué es eso? Porque en el cerebro tenemos representado nuestras neuronas, que son las que manejan el cuerpo, ya sea motora o que reciben la sensibilidad. Eso se llama homúnculo. ¿Por qué no tiene ese nombre tan raro? Porque si ustedes miran, volvemos a repasar lo que vimos en la clase anterior, tenemos como un nombre medio raro. ¿Por qué es un nombre medio raro? Porque estamos poniendo las neuronas que hacen mover las ondas. Y lógicamente necesitamos, ¿qué le parece? Para mover el pie necesitamos pocas neuronas. Para mover la mano, que tenemos 1.000 millones de cositas, necesitamos ser mucho más de tantas neuronas. Entonces, en ese homúnculo el pie casi no tiene importancia, está en la parte interna, y la mano tiene una gran representación de neuronas, porque es muy delicado, muy específico el movimiento. Que en la cara necesitamos, calculen, la lengua tiene 17 músculos. ¿Cómo hacemos para mover 17 músculos de forma coordinada? Necesitamos un montón de neuronas. Entonces aparece básicamente la cara con la lengua muy representada, necesitamos un montón de fibras nerviosas, motoras para mover todo eso. Y para mover, por ejemplo, la zona glútea o la zona de las piernas, no necesitamos tantas neuronas. Movemos músculos más gruesos, necesitamos un cable más simple. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la sensibilidad. Por eso damos lo que se llama la palabra homúnculo. Ahora, ¿cómo llegan las fibras o cómo van las fibras de arriba para abajo? Lo vimos en la clase anterior, lo vimos por Zoom. Esto que se llama cápsula interna. Si yo me voy para afuera, yo acá tengo justamente un surcus, un espacio que se transforma en la cisura de Silvio o cisura tangencial, transversa, la que está aquí, la que me separa el parietal del temporal. Si yo abro esa cisura de Silvio en el fondo, ¿qué tengo? El lóbulo de la ínsula. Y debajo de eso tengo los núcleos de la base. ¿Qué tengo? Lobos pálidos, par medial, lobos pálidos, par lateral. Juntarme el claustro o el antemuro. Y aquí tengo el lóbulo de la ínsula. Y acá adentro que tengo el tálamo, porque estoy en el diencéfalo, estoy en la mitad. Entonces esta es la cápsula interna. La cápsula interna está representando fibras que vienen de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, si yo voy a mover la mano, mi cerebro da la orden aquí. ¿Y cómo llega la orden aquí? Baja, está el estímulo, baja la fibra motora, en este caso córtico espinal, llega al plexo braquial
plexo braquial del lado derecho, el cerebro izquierdo, parece que la vía cruza, lo vimos, cruzamiento de pulsación de la pirámide, y doy la orden para contraer la mano o el pólice, o si quieren el bíceps. La orden sale de acá arriba. ¿Por dónde baja? Por la vía motora, pero cuando llega a la cápsula interna pasa específicamente por el brazo posterior. Esto es de arriba. Esto es como que yo hubiera cortado acá y lo estoy mirando de arriba. Yo acá arriba tengo el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Esto es el telencéfalo. Este corte es en los núcleos de la base del telencéfalo, aquí, cerca del diencéfalo, que tengo el tálamo. Y después baja la vía, cruzando los pedúnculos, el protuberancia, que fue lo que vimos en la clase pasada, y cruza en el bulbo, y ahí baja el 90% hasta llegar a la médula espinal, en este caso, para formar el plexo braquial, C4, C5, C6, C7, C8 y la primera torácica. Y ahí forma el plexo braquial. ¿De acuerdo? El 10% baja en forma directa, pero cuando llega al segmento de la médula, cruza. Por eso la vía motora es cruzada al 100%. Lo que vimos la otra vez. Y esta cápsula, tiene una curva acá, que si es una curva, una rodilla. En medicina, la rodilla se llama génuo. O sea, si yo soy así, genuaro, hacia afuera genuaro. Génuo es rodilla. Entonces, esta zona donde está la rodilla se llama vía geniculada, vía que pasa por la rodilla, o córtico nuclear. Es la segunda vía motora. Dijimos vía motora principal, vía motora accesoria, o que va a los núcleos de motores de la cara. Esa es la vía que está pasando aquí, que se llama vía genicular. ¿Ven? Ahí viene el nombre génico. Y acá tengo también representado lo que decíamos antes, las fibras que están viniendo de arriba, van bajando en la cápsula interna, en el brazo posterior, que tengo la mano, el brazo, la pierna, todo acá atrás, sensitivo y motor. Y en la parte de justamente en la vía geniculada, tengo la región facial, los núcleos de motores de la cara, del cuello. Estos son los territorios. Esto hay preparado, estas acá fotos son de no estar preparado. Fíjense, tronco encefálico. Aquí yo tengo la protuberancia. Esto es el tronco basilar, ¿lo ven? Estas son las cerebrales posteriores, ahí las tengo. Estas son las cerebelosas superiores. Estos son los vasos vasculares que van al tronco basilar, a la protuberancia y al bulbo. ¿De acuerdo? Ahí lo también. Y acá arriba yo estoy teniendo los troncos de las arterias carótidas internas. Entonces acá tengo la cerebral anterior, la comunicante posterior, y aquí tengo el polígono de Willis ya formado. Y fíjense un detalle importante, aparece algo aquí en el medio. ¿Qué es esto que estoy viendo con una cruz? El quiasma óptico. Quiere decir que cualquier lesión del quiasma óptico o lesiones vasculares como el neurema, uno de los síntomas importantes es la lesión vascular, la lesión óptica. ¿De acuerdo? Entonces, para que se ubiquen dónde estamos. Acá lo mismo, preparados. Si la lesión, la hemorragia toma, por ejemplo, la vía motora principal, que estamos hablando acá, la que vimos, la lesión está ahí, se corta, el paciente no maneja la mitad del cuerpo, se llama hemiplegia. Esa hemiplegia, esa hemiplegia al principio es flácida, no puedo mover la mitad de mi cuerpo, por más que hay la orden en mi cerebro, no llega a la orden de acá, entonces es como un cable cortado. La primera parte de la hemiplegia es flácida, el paciente no puede mover la cara ni mover el brazo. Bien. Después de un tiempo empieza a hacerse la espasticidad de la hemiplegia, se empieza a contraer el músculo de forma autónoma a nivel de un circuito independiente. Como no recibe información de arriba, empieza como a ponerse más duro y empieza a contraer. Entonces empieza la mano a agarrotarse, a
a contraerse y a estirar la pierna. Y toma esta forma clásica del paciente hemipléjico que camina con la mitad del cuerpo en una roca. Esa es la etapa espástica de la hemiplegia que aparece a los meses. ¿De acuerdo? Sí, a ver si. Dice una cosa, si la vía tiene un camino, ejemplo, si una neurona de ese camino se morir, hay como la vía encontrar otro trajeto. No, eso se llama neuroplasticidad, que me estás preguntando. Si se corta la vía esta principal, esto, por ejemplo, que la hemorragia que está cortando aquí, si se muere la neurona, no hay forma de recuperarla. Si esto es en un niño, partes del cerebro o partes de la vía algunas zonas periféricas van recuperando de a poco para tomar la autonomía de eso. Por eso los chicos, cuando tienen lesiones neurológicas, se pueden recuperar en una parte. Se llama neuroplasticidad. Es decir, la vía está cortada por aquí, pero bueno, algunas neuronas van tratando como de mandar el estímulo por otro lado. En el adulto no pasa eso. El que tiene una hemiplegia tiene hemiplegia de por vida. No hay vueltas que darle. ¿De acuerdo? La rehabilitación que se ve, por ejemplo, en un paciente hemipléjico es para que toda esta zona de edema de alrededor tratemos que sea el menor daño posible. Como si fuera un gran caño, tratamos de que el daño sea lo más chico posible. Se recupera parcialmente. Pero eso se llama neuroplasticidad. ¿Se entendió? Sí. Bien. Esto de las arterias espinales que yo le decía, las dos posteriores y la anterior, pero estamos aquí. Bueno. Entonces, hasta aquí, polígono de Willis o círculo cerebral. Cerebral anterior, las cerebrales posteriores, las comunicantes posteriores y vimos los territorios que hay. Toda esa sangre que entra al cerebro tiene que volver. ¿Por dónde va a volver? Por las venas. Pero nosotros tenemos en cabeza y cuello 4 yugulares. ¿Cuál de estas 4 yugulares es la que está trayendo la circulación del cerebro? ¿Cuál es la yugular más importante? La interna. Esta yugular interna es la que me está trayendo de circulación de vuelta. Por eso va pegadita a la carótida primitiva. Entonces, acá tenemos las imágenes. Esta yugular interna es la que me está trayendo la circulación del cerebro de vuelta. Y de ahí, lógicamente, va a formar, junto con la subclavia de cada lado, va a formar el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo, y ambos troncos se van a unir y van a formar la vena cava superior. Y vuelve la sangre al ventrículo, al atrio o aurícula derecha. ¿Se entendió? O sea que yo estoy trayendo mi circulación cerebral, mi circulación del tronco y del cerebelo, está volviendo por la yugular interna. De vuelta al corazón. Ahora, ¿por dónde pasa o dónde se forma la yugular interna? Nosotros lo vimos en cabeza y cuello. ¿Dónde vimos en cabeza y cuello? La yugular interna. ¿Dónde se forma la yugular interna? ¿Cómo se llama? El foramen. ¿Cómo? No, sí, eso más arriba. Estamos antes de llegar ahí. ¿Por dónde sale? ¿Por qué agujero del cráneo sale la yugular interna? Cabeza y cuello, lo vimos, marcamos. ¿Por qué no? No, por el foramen yugular. Por el foramen yugular, por eso tiene el nombre. ¿Quién sale por el foramen yugular? La vena yugular interna, ¿y quién más? El par craneal número 9, el 10 y el 11. Es el foramen o racado posterior, como se decía antes. Entonces, la vena yugularis interna nace, vamos a ver, aquí, en el foramen yugular, aquí. ¿Por qué? En la misma vena que viene de adentro, ahí cambia de nombre y se transforma en vena yugular interna, junto con el par craneal 9, 10 y 11, foramen yugular. ¿Se acuerdan? Bien, adentro, ahí lo tiene para que se acuerden.
Acá tenemos el foramen óptico, acá tenemos el foramen rotundo, ovale, el espinoso, el foramen carotidio, acá tenemos el foramen yugular. Aquí tenemos el foramen del meato auditivo interno y el foramen magno. Tenemos todos los agujeritos de la base del cráneo más importantes. Entonces, ahí tienen fotos de la yugular. ¿Por dónde vienen las venas? Las venas vienen por los senos que están en las meninges. La meninge dijimos que tenían 3 capas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Cuál es la vascular de las 3? ¿Cuál? Aracnoides, la que tiene como arañas, como vasitos. Bueno, es eso. La dura madre es protección, la pía madre va a dar algo de nutrición a la parte superior del encéfalo. Pero la que realmente trae la circulación es esta, ¿no? La aracnoides. Y esta imagen, ¿dónde la vimos nosotros? El líquido cefalorraquídeo, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy trayendo por la aracnoide las venas, la sangre venosa del cerebro, o el tronco encefálico, o del cerebelo, y estoy trayendo la linfa, perdón, el líquido cefalorraquídeo, por estas famosas velocidades o granulaciones subaracnídeas. ¿Se entendió? Entonces, esto es importante que lo vean. Estamos trayendo toda la circulación arterial, la estoy trayendo de vuelta por las venas, más el líquido cefalorraquídeo que vimos en la clase hace 2 clases atrás. ¿Y cómo es que se forman? Este es el foramen yugular, ahí lo tienen, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cómo es que se conforma? Toda la circulación de la base del cráneo viene a través del seno cavernoso, que es este sector de aquí. Y tenemos 2 grandes venas sagitales, superior e inferior, que van a ir a drenar todas estas 3 estructuras, van a ir a drenar aquí atrás, a un confluente venoso que se llama prensa de erófilo o Carrefour. Carrefour es como el del supermercado, si no se olvida. O confluente venoso, que es el posterior. ¿Es donde estamos? Acá atrás, en el occipital, ese es. O sea, que toda la circulación venosa está viniendo por el seno cavernoso adelante, base del cráneo, está viniendo por arriba y por abajo por los senos sagitales. ¿Y dónde van a confluir? Al Carrefour, confluente venoso, prensa de erófilo. Desde esta prensa, la circulación venosa va por los costados. Senos transversos. Y después una S, se llama, si es una S, seno sigmoideo, una S. Y se meten en el foramen yugular. Y ahí cambia de nombre, porque la vena se transformó ahora en vena yugular. ¿Captaron, no? ¿Cómo se forma? ¿Sí? Entonces, ¿dónde nace la vena yugular? La vena yugular nace aquí, en el foramen yugular. Pero adentro viene de una vena. ¿De qué vena? Del seno sigmoideo. Y el seno sigmoideo viene trayendo la circulación del seno transverso. ¿Y de dónde? De la prensa de erófilo. ¿Ven? Ahí lo van a ver más claro. Toda esta estructura de la base del cráneo está viniendo justamente por los senos, justamente que tienen relación con algunos pares craneales, los senos cavernosos, que se llaman. Y acá tenemos el seno sagital superior, aquí tengo el seno sagital inferior, este se llama seno recto, acá hay una vena que incluso le llaman vena de Galeno, va todo a donde, el confluente de los senos. Esto es esto, el margen lateral es mejor, se ve mejor. Después viene el seno transverso, que es este de aquí, hace el seno sigmoideo, que hace la curvita aquí, y se transforma en foramen yugular. Cruza, ¿no? Foramen yugular se transforma en vena yugular. O sea, yo meto toda la circulación arterial por 4, ¿no? Derecha e izquierda, por supuesto. Las 2 carótidas internas y las 2 vertebrales.
y estoy trayendo toda la circulación de vuelta por dos venas, yugular interna, derecha e izquierda. Más el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que se forman 500 mililitros de cefalorraquídeo por día y se sacan 500, porque hay 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, pero se forman 500 y sacan 500. Los 500 que están volviendo, ¿por dónde vuelven a la circulación? Por las venas, dijimos, del cerebro. Eso es lo que estamos viendo. Esto es un esquema igual. Todo lo que es seno cavernoso, que es la base del cráneo. Acá tengo el Carrefour. Esto es esto está mal porque el seno transverso es este es el seno sigmoideo y esto es la vena yugular interna. Es un esquema. ¿Se entendió? Bien. Miren que va a haber seguro pregunta de esto en el parcial. Porque es un tema fundamental que ustedes tienen que saber cómo es la circulación del cerebro y todo y cómo va y viene. Fíjense que linfáticos casi ni los hablamos. ¿Vieron que linfáticos casi ni hablamos? ¿Por qué? Porque realmente, lo dijo el profesor Barroeco en la clase pasada, se está investigando, pero no hay mucho de los linfáticos. Él habló bastante del líquido cefalorraquídeo y habló de las capas de las meninges y habló una linfática, pero desde el punto de vista clásico no hay mucha información porque los linfáticos del cerebro tienen poca importancia porque los tumores del cerebro no se diseminan como los tumores de mama o de hígado o de colon que se transmiten por los linfáticos. Los tumores del cerebro te matan por expansión, por crecimiento. Entonces los linfáticos tienen menos relevancia. Por eso que prácticamente sí es importante arterias y venas. Profesor Robequio, ¿quiere agregar algo usted más antes de que sigamos? Muy bien. Y vamos a entrar. Sí. ¿Y la vena vertebral? No escuché, perdón. La vena vertebral. ¿Las venas vertebrales qué pasa? ¿A dónde drenan? Espera que estoy justo abriendo. ¿Qué me encuentro? Ojo con esto, se lo dije en la clase pasada. En inglés o en la anatomía, la terminología moderna se llama médula. Nosotros le decimos médula a esto, al cordón espinal. ¿Esto qué equivale? Al bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan? Se lo dije en la clase pasada. Tengan cuidado si leen un libro en inglés o con terminología anatómica moderna, cuidado, porque la palabra médula, por eso lo puse, en inglés corresponde al bulbo. Y lo que nosotros decimos médula equivale al cordón espinal o médula espinal, le decimos. ¿De acuerdo? Ojo con eso, por eso se lo quería explicar. ¿Y qué me encuentro en la parte anterior del tronco encefálico? Los famosos pares craneales. Ahora, analicen algo. Vimos del tercero al par craneal número 12 en cabeza y cuello. Dijimos que el 1 y 2 no lo veíamos porque lo íbamos a ver en neuro. Lo vimos aquí, ¿se acuerdan? Vimos un teórico del primer paro craneal y del segundo paro craneal, la vía óptica. Muy bien. Entonces, acá sale el número 2 que es el óptico. ¿Y por qué estoy nombrando del tercero en adelante? Aquí, porque estoy en el tronco encefálico. Estoy en el mesencéfalo, estoy en la protuberancia, estoy en el bulbo y acá el cordón espinal o médula espinal. ¿Cuántos pares craneanos hay? 12. Algunos dicen 13. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que algunos 13? Se los dije la otra vez. ¿Por qué era? Porque el intermediario Reisberg, el 7 bis, algunos lo consideran par craneal número 13. Ojo que en algunos libros figura como par craneal 13. Es el intermediario, el 7 bis. ¿Ok? Ahora, en el tronco encefálico está desde el tercero al 12. El 1 y 2 están arriba, por eso los veimos por separado. Por supuesto, acá tenemos entonces, esto como modo de diagrama, punto número 1, mesencéfalo, 2, protuberancia, 3, bulbo. ¿Cómo se va a llamar este surco?
protuberancia con el mesencéfalo o pedúnculos. Entonces, yo lo puedo llamar mesencéfalo protuberancial. Y este surco, lo mismo, entre la protuberancia y el bulbo, surco bulbo protuberancial. Tiene los nombres del lugar. ¿Por qué hago hincapié? Porque en este surco aparece, ahora sí, el tercer par craneal, el motor ocular común u oculomotor. Y a los costados aparece el único par craneano que viene de atrás. Hay un solo par craneano que viene de atrás. ¿Ven que viene de atrás dando la vuelta? El nervio troclear, cuarto par, patético como le decíamos antes. Estos son los orígenes aparentes. Yo lo estoy viendo afuera. Esto viene de adentro de un núcleo que lo vamos a ver ahora enseguida. Vamos a la protuberancia. Los dos costados de la protuberancia aparece el trigémino. No es casual que se vean dos raíces, la motora y la sensitiva. La gruesa es la sensitiva. Es al revés de lo que uno piensa, porque el trigémino es sensitivo básicamente. Es motor para la masticación. Y aparece el surco bulbo protuberancial. ¿Qué par craneano? El 6, el 7, el 7 bis y el 8. Y después aparece el bulbo. Y en el medio del bulbo, a los costados, aparecen dos elementos como que fueran la oliva, o sea, como una aceituna, por eso se llama oliva vulvar. Entonces yo tengo un surco por detrás de la oliva y por delante de la oliva. El surco que está detrás de la oliva se llama surco retroolivar vulvar, y ahí tengo el 9, el 10 y el 11. Y el surco que está por delante de la oliva, tengo el 12. Y ahí tengo el origen de los nervios. Hay que agregar que el accesorio, o espinal como se llama antiguamente, tiene una raíz que está viniendo de la parte cervical, que sube por el foramen magno, y está en la raíz cervical, o espinal, perdón, del accesorio. Conclusión: esto es, o son, los orígenes aparentes. Esto. Y no tenga duda que va a haber preguntas de esto, ¿no? Se la estoy anticipando. Yo marco esto, ¿qué es? El tercer par. Este es el óptico, o sea, segundo. Son los dos tálamos. Pedúnculo, surco entre el pedúnculo y la protuberancia mesencefálico. Tercero, y este que viene atrás, el cuarto. El quinto, el sexto, el 7 con el 7 bis, con el 8, 9, 10, 11 y 12. La raíz espinal. Tienen todos. No tenga duda que va a haber preguntas con señales aquí, seguro. Pero ese es el origen aparente. O sea, estoy viendo el nervio. ¿Qué es lo que vemos después que sigue o que entra, dependiendo si es sensitivo motor? Pero ahora estamos viendo adentro. Vamos a buscar los núcleos verdaderos, se llaman núcleos reales. Las neuronas que dan el estímulo. Entonces, para eso tengo que sacar el cerebelo y mirar en el fondo este rombo que se llama cuarto ventrículo. Y si está abajo, se llama piso del cuarto ventrículo. Este es el famoso piso del cuarto ventrículo. ¿Ven que tiene forma de rombo? Constituye el rombo encéfalo. De la mitad para arriba, protuberancia; de la mitad para abajo, bulbo. Este es el famoso piso del cuarto ventrículo. ¿Y qué tengo aquí? Por supuesto, líquido cefalorraquídeo que va a conectarse con el diencéfalo. Acá en el medio y por adentro está el famoso acueducto del mesencéfalo o acueducto silvio. Y donde está terminando el cuarto ventrículo, el óvex, hacia abajo está conectándose con el famoso líquido que está en la médula, que se llama conducto del epéndimo. Ahí estoy conectando el líquido cefalorraquídeo. En este piso del cuarto ventrículo, si yo abro, me voy a encontrar en el medio un surco que se llama surco mediano, este de aquí, fácil. Hacia los dos costados del surco mediano aparece esto,
que justamente se llama eminencia media, y abajo una elevación que se llama colículo facial o eminencia teres. ¿A qué corresponde este colículo facial? Este colículo facial o eminencia teres, por adentro tengo el núcleo del séptimo par y tengo la primera rodilla que hace el sexto par. Y eso constituye justamente la eminencia teres. O sea que ya y acá, justamente en esta parte superior, que es donde está pasando justamente la eminencia media, ahí está bajando el tronco sensitivo del trigémino, porque no es un solo núcleo, sino que es como si fuera una estructura larga. Entonces yo estoy teniendo aquí el cuarto par, ven el patético que habíamos hablado, o troclear, el quinto, el sexto y el séptimo, y tengo las estrías acústicas a los costados. Si es estrías acústicas o estrías medulares, constituye el octavo par, el 8. Y si me voy más abajo, aparecen tres zonas que van a conformar la famosa ala blanca interna, ala gris y ala blanca externa. Todo esto es nada más ni nada menos que el piso del cuarto ventrículo. Entonces, a modo de repaso, cerebro medio o mesencéfalo, estoy justamente cortando los pedúnculos cerebrales. Acá tengo el acueducto de Silvio, acueducto del mesencéfalo, sustancia nigra. Y acá tengo los núcleos del ¿qué par craneal? Del tercero y del cuarto, porque dijimos que el tercero y el cuarto par craneal nacen del mesencéfalo. Por supuesto, el del tercero sale para adelante y el del cuarto sale por atrás y da la vuelta. Y esto es a modo de resumen para que lo vayan teniendo en cuenta. Tercer par, oculomotor, motor ocular como se les decía anteriormente, tiene fibras motoras para mover los ojos, los ojos. Porque yo le digo a ustedes, miren a la derecha, miren a la izquierda, miren para arriba, para abajo, los ojos se mueven. Por eso mueve el oculomotor los músculos del ojo, prácticamente, de la órbita. Casi todos, hay dos que no. Esas fibras motoras vienen de un núcleo motor ocular que está justamente en el mesencéfalo. ¿Y cómo hago yo para conectar este núcleo? Este núcleo está en el mesencéfalo. ¿Dónde estamos en el mesencéfalo? Estamos en el tronco encefálico. ¿Y el tronco encefálico tiene conciencia o no tiene conciencia? ¿Tiene conciencia o no tiene conciencia el tronco? No tiene conciencia. Usted no lo puede manejar el tronco encefálico. Trabaja en forma automática. Entonces tengo que conectar el cerebro con ese núcleo para que se mueva. Si yo le digo a ustedes, muevan a la derecha, muevan para arriba, muevan para abajo, tengo que conectarlo. ¿Y por dónde lo conecto? Al homúnculo ese que vimos acá arriba, que lo vimos allá en la región frontal, para que dé la orden y que mueva el recto superior, el recto inferior. ¿Cómo llega la orden ahí? ¿Por dónde? Por una vía, pero una vía motora, pero no es la que mueve el brazo, es la que mueve el ojo. ¿Cómo se llama? La vía que mueve los núcleos de la cara y el cuello. Vía, ¿cómo se llama? Geniculada o córtico nuclear, de ahí viene el nombre, de los núcleos. Un paciente en coma, usted le dice que no tiene corteza, le digo yo, mueve el ojo a la derecha, a la izquierda, no contesta, no se mueve. Sin embargo, ustedes conmigo me están viendo y me están moviendo los ojos. El cerebro de ustedes es el que se va, le está dando la orden a moverse. Entonces, conectamos el área 4, arriba, baja la vía, llega a la vía geniculada, es decir, a la rodilla, en la cápsula interna, baja la vía
y cuando llega a la altura del tercer par, cruza, porque las dos son cruzadas, cruza y va a hacer sinapsis en el núcleo del motor ocular común. Y es el que da la orden para mover el recto superior, el recto inferior, el oblicuo. ¿De acuerdo? ¿Entendieron cómo es? Ahora, en el ojo aparece la pupila. La pupila, ¿ustedes la pueden manejar? No se puede manejar la pupila. ¿Cómo hacen ustedes para investigar la pupila? ¿Qué hacen para investigar? Con la luz. O sea, yo te pongo luz, la pupila se achica. Te saco la luz, la pupila se dilata. ¿Maneja el cerebro eso? Imposible, no lo maneja. Pero tiene que haber un núcleo que haga esto. Ese es el núcleo de Edinger-Westphal, el famoso núcleo pupilar. La vía va por la vía óptica segundo par y vuelve por el tercer par para cerrar la órbita, la pupila. ¿Van entendiendo esto? Entonces, si yo doy una orden con mi cerebro para mover los ojos, necesito el núcleo motor. Pero para la vía de la pupila no necesito el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacían los antiguos anestesiólogos? Ahora hay máquinas, pero antiguamente, ¿cómo sabían si me dicen, me estoy pasando con la anestesia? ¿Lo han escuchado alguna vez? El paciente falleció porque se le pasaron de anestesia. Se le pusieron anestesia de más. ¿Cómo hace el anestesiólogo antiguamente para controlar? Muy simple. Permanentemente le miraba a los ojos al paciente, que estaba anestesiado. ¿Por qué? Porque si la pupila responde, quiere decir que la anestesia está arriba. Quiere decir que el núcleo de Edinger-Westphal, el parasimpático, funciona. Entonces le ponía cada ratito la luz. Pero si la anestesia profundiza y llega la anestesia, que inicialmente se usaba en ese momento cloroformo, éter, que no era tan como ahora, que es mucho más seguro, la anestesia profundiza, llega al núcleo de Edinger-Westphal. Cuando vos le haces el reflejo pupilar, no se mueve, la pupila está dilatada. Y si la anestesia sigue bajando, va a llegar al núcleo dorsal del vago, que es el que inerva el corazón, y el paciente se para, se muere. Eso era el famoso tema, se pasaron de anestesia. Ahora, porque hay máquinas que controlan todo, pero hace muchos años atrás, los anestesiólogos estaban al lado del paciente permanentemente mirándole la pupila. Ese es el mecanismo. Es decir, que el núcleo de Edinger-Westphal no necesita el cerebro, es un núcleo independiente, es autónomo. O sea, lo vimos en sistema nervioso autónomo. Tercer par craneal, 7 bis, 9 y 10. Ahí tienen los 4 pares autónomos. El troclear es muy simple porque viene de atrás, es uno solo, inerva un solo músculo, el oblicuo mayor. Y entonces tengo el núcleo, ¿ven?, del nervio troclear, está en la cara posterior, como dijimos. O sea que en el mesencéfalo tengo 2 núcleos, el tercero y el cuarto par, origen aparente, real. Bajamos un poquito y ya entramos en la protuberancia. Y en la protuberancia ya entramos y tenemos, seguimos el orden de los pares: 5, el 6, el 7 y el 8. ¿En dónde estamos? Estamos aquí en el puente. Esto que está acá es el cuarto ventrículo, la parte superior. Dijimos el cuarto ventrículo es un rombo, estamos en el triángulo superior. Y acá tengo otra vez el resumen de lo que les dije. Quinto par, trigémino, nervio motor o sensitivo, mixto, tiene las dos. Entonces necesito 2 núcleos, uno sensitivo y uno motor, para que funcione. Cuando un nervio es motor, solamente necesito un nervio motor. Cuando un nervio es sensitivo, necesito un núcleo sensitivo. Cuando el nervio es mixto, necesito 2. Necesito justamente un núcleo motor del trigémino, que está aquí en el puente, que es el que me mueve los núcleos de la masticación. O que yo estoy hablando con usted y se me está moviendo la mandíbula. Yo estoy usando mi quinto par acá, de un lado y del otro.
Pero también dijimos que da la sensibilidad a la cara el trigémino. Entonces va a ir al famoso ganglio de Gasser, núcleo del mesencéfalo, protuberancia, y aquí tenemos el trigémino. Ahora, yo estoy hablando de la primera parte de la vía. Estoy llegando, estoy entrando, parece que es sensitivo, esto está entrando dentro de la protuberancia. Llega la vía sensitiva a la protuberancia, llega al ganglio de gas, el núcleo del mesencéfalo, y de ahí, ¿a dónde va? ¿Termina ahí? No, necesito la corteza. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes le dan un beso, ustedes saben, me están dando un beso en la mejilla, en el labio, en la frente, en la nariz, en la boca. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé? Si el trigémino me da la sensibilidad a la cara, muy bien. Pero ¿cómo sé que en la cara, sé que en la mejilla y no la punta de la nariz? ¿Cómo sé? Tengo que llegar al cerebro, que el cerebro es el que me da la sensibilidad. Y entonces, ¿por dónde voy? Al tálamo, y del tálamo voy al lóbulo parietal, al homúnculo parietal, no al motor, voy al sensitivo que está atrás. ¿Y por dónde voy? Cápsula interna, por la parte de la rodilla o por la parte del brazo posterior. Si es de cara y cuello, por la rodilla, las fibras sensitivas van por ahí, o más atrás, las fibras motoras, perdón, sensitivas del cuerpo. ¿Se entendió? Entonces, esto es el quinto par. El sexto par es más simple, es motor puro, entonces tiene un solo núcleo, el núcleo del sexto par, que está justamente el que mueve, acuérdense, el recto externo. Por eso se llama abducen, abrir, abre el ojo hacia afuera, abducen. Y vamos a este que es el más complejo, uno de los más complejos de todos, que es el famoso 7, con el 7 bis. Entonces, el facial es motor puro, entonces tengo un solo núcleo, el núcleo del facial, que estamos acá en protuberancia. Pero el intermediario, ojo, que es sensitivo y es parasimpático. Este es el 7 bis intermediario. Esto es muy importante porque este me va a inervar